Muy buenas tardes. Parece que por ahí sí. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, muchas gracias. Sí, profe, todo bien. Gracias. Ya, vamos a comenzar. Ya, muy bien. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Cómo lo encontraron? Estaba accesible. Accesible. Ya. No fue nada que no hayamos visto, así que debiesen andar bien. ¿Pudieron finalmente subir el documento a Educandus? Porque me llegaron algunos mensajes de algunos compañeros que estaban con problemas. Por lo menos yo sí, profe, la página se cayó como a las 4, 4 y cuarto, 4 y media y se demoró como 20, 25 minutos en volver a estar arriba. Ya, ya finalmente lo pudiste hacer, Juan Pablo, entonces. Sí. Ya, ya sé. Ok. Ya, entonces vamos a comenzar la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy tiene por objetivo revisar un contenido que es muy interesante, que les va a servir bastante en lo que resta, ¿cierto?, de carrera. A lo mejor algo han visto quizá en algún otro ramo, que se llama pronóstico de demanda. ¿Ya? Pronóstico de demanda. Vamos a aprender a pronosticar ventas, ¿cierto?, con diferentes técnicas que vamos a revisar el día de hoy. Voy a comenzar eh, compartiendo mi pantalla para que podamos ver la presentación. Esta presentación también la tienen ustedes disponible en Educandus, ¿ya? Por si alguien la quiere descargar para ir revisándola en paralelo conmigo, creo que sería mejor, ¿ya? Así que si gustan, mientras comparto pantalla, los que quieran pueden descargar la presentación que está en Educandus. Así es más fácil que vayan siguiendo los contenidos. Ya, parece que al parecer ahí estamos viendo la pantalla. Ya. Vamos a comenzar entonces. Un minuto. Ya. Bueno, los que se incorporaron recién, primero que todo, buenas tardes. Tengo acá un par de compañeros que necesitan entrar a la sala. Y como les digo, esta presentación ya la tienen disponible en su plataforma Educandus, ¿ya? Ok. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy?
el objetivo, vamos a ver, primero, vamos a entender el papel del pronóstico en la cadena de suministro. ¿Ya? Que es muy importante tener información certera, ¿ya? Compartir la información con todos los eslabones de la cadena nos va a generar a nosotros un mejor entendimiento y mejor compromiso, ¿cierto?, entre todos los eslabones de la cadena, ¿ya? Entonces, el objetivo principal es entender cuál es el papel, ¿cierto?, fundamental del pronóstico en esta cadena. Segundo, vamos a identificar los distintos componentes que tiene el pronóstico de la demanda, ¿ya? Cuándo utilizar un pronóstico a largo plazo, cuándo utilizar un pronóstico a mediano plazo, cuándo utilizar un pronóstico a corto plazo, ¿ya? Cuáles son los distintos horizontes de tiempo que tenemos que utilizar, ¿ya? Cuáles son los componentes del pronóstico, tendencia, por ejemplo, ciclos, etcétera, ya que también vamos a revisar en esta presentación. Tercer objetivo es pronosticar demanda de una cadena de suministro con información histórica de la demanda, ¿ya? Obviamente, para poder hacer un buen pronóstico de demanda necesito datos, ¿cierto? Y estos datos son los que vamos a utilizar para poder hacer estos pronósticos. Cuando tengo una serie de datos, estos se llaman series de tiempo, ¿ya? Entonces, con las series de tiempo nosotros vamos a poder realizar los pronósticos. Y por último, que también es muy importante, vamos a analizar cuáles son los mejores modelos que se ajustan a los datos, ¿cierto?, en base a calcular los errores, ¿ya? Hay una serie de errores que vamos a aprender a calcular, ¿cierto?, que nos van a indicar cuál es el mejor tipo de pronóstico, la mejor metodología que debiésemos utilizar para cada serie de tiempo, ¿ya? Ok, vamos a comenzar entonces. Primero, vamos a definir, ¿cierto? Para poder entrar en materia, primero tenemos que entender y saber qué es un pronóstico, ¿ya? ¿Qué es un pronóstico? Y una definición, ¿cierto?, me encontré que me gustó mucho, dice, es el arte y la ciencia de predecir acontecimientos futuros. ¿Ya? Ese es lo primero que tenemos que aprender. ¿Qué es un pronóstico? Con el pronóstico, ¿cierto?, nosotros vamos a tener una herramienta para poder predecir los acontecimientos futuros. ¿Y cuáles son estos acontecimientos futuros? Ventas, por ejemplo, cantidad de productos, o lo que queramos, ¿cierto?, pronosticar. Para poder hacer un buen pronóstico, estoy admitiendo un compañero, miento. Para poder hacer un buen pronóstico, ¿cierto?, con ver y predecir acontecimientos futuros, primero, ¿cierto?, necesito datos históricos. Si yo no tengo datos históricos, ¿cierto?, muy difícil se nos va, ¿cierto?, a poder hacer un buen pronóstico. Por lo tanto, necesito una serie de tiempo. ¿Qué también vamos a aprender? La proyección hacia el futuro, ¿ya?, lo que yo voy a planificar, ¿cierto?, hacia adelante, lo vamos a hacer a través de un modelo matemático, ¿ya?, que vamos a revisar acá varios modelos matemáticos, ¿ya? Entonces también vamos a ver cuál es el mejor modelo que se ajusta. Y también tenemos la posibilidad de hacer una predicción, ya sea subjetiva o intuitiva, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo no tengo datos históricos, no tengo datos disponibles para poder hacer una buena proyección, podría utilizar métodos de juicio, ¿ya?, que se basan en criterios que son subjetivos e intuitivos, ¿ya? Entonces, los horizontes de tiempo que podemos utilizar para poder hacer un pronóstico, ¿ya? Primero tenemos los pronósticos a corto plazo, ¿ya? ¿A qué me refiero con corto plazo? Nos vamos a referir, ¿cierto?, que a un periodo de cobertura de hasta un año, ¿ya? Eso para nosotros va a ser un pronóstico a corto plazo. Pero generalmente, ¿cierto?,
en los libros ustedes pueden encontrar de que un pronóstico de corto plazo se puede, ¿cierto?, considerar que sea inferior a 3 meses. ¿Ya? Entonces, este horizonte de tiempo que nosotros vamos a considerar va a ir desde los 3 a 1 año y vamos a considerar que sean pronósticos de corto plazo. ¿Para qué me sirve hacer un pronóstico a corto plazo? Primero, para poder planificar las compras. ¿Ya? Muy importante. El Departamento de Adquisición y de Compras, ¿cierto?, hace pronósticos a corto plazo para poder planificar todas sus compras para poder abastecerse. Para hacer programación de los trabajos, ¿ya? También utilizamos pronósticos a corto plazo. Para la planificación de la mano de obra, asignación de tareas, planificación de los niveles de producción. Entonces, si nosotros pensamos en los niveles estratégicos que tiene una organización, tengo un nivel estratégico, ¿cierto?, a largo plazo, un horizonte medio, que sería un horizonte táctico, y un horizonte a corto plazo, que sería operativo, todo lo que tenga que ver con la operación misma, ¿cierto?, vamos a utilizar estos pronósticos que se llaman a corto plazo. ¿Ya? También tenemos, ¿cierto?, dentro de los horizontes de tiempo, para poder hacer estos pronósticos, un pronóstico a mediano plazo. ¿Qué quiere decir a mediano plazo? Que abarca, ¿cierto?, entre 3 y 3 años. O también podemos encontrar desde 1 a 3 años, ¿ya? Dependiendo qué es para nosotros mediano plazo. ¿Ya? Cuando estamos haciendo pronósticos de mediano plazo, estamos en un nivel táctico. ¿Ya? Estamos en un nivel táctico en la empresa. Cuando estoy en un nivel táctico, ¿qué es lo que yo necesito pronosticar? Generalmente vamos a planificar planificación de las ventas, planificación de la producción y de su presupuesto, planificación de flujos de caja y análisis de diferentes planes operativos. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de pronósticos, que son a mediano plazo, la bajada que viene, ¿cierto?, es hacer el pronóstico a corto plazo de cada uno de estos planes, ¿ya? Cuando hago de planificación de venta, lo hago en forma agregada, ¿cierto? Y cuando hago una planificación a corto plazo, me voy al detalle de cuál va a ser la planificación de las compras para poder cumplir con las ventas, ¿ya? Por ejemplo. Y ahora, a un nivel más estratégico, ¿ya? Un nivel más estratégico, que estamos hablando de un pronóstico a largo plazo, generalmente, dice, abarca periodos de 3 o más años. ¿Ya? ¿Para qué me sirve hacer un pronóstico a largo plazo? Primero, ¿cierto?, podemos hacer un pronóstico a largo plazo para poder planificar la incorporación de nuevos productos al mercado. Para poder planificar, ¿no es cierto?, y hacer inversiones de capital. ¿Voy a instalar la nueva fábrica o no la instalo? ¿Será bueno colocar un centro de distribución en alguna ciudad específica o no lo instalo? ¿Ya? Entonces, este nivel, a largo plazo, ¿cierto?, nos ayuda a poder determinar y definir si es conveniente o no es conveniente, por ejemplo, la localización o expansión de las instalaciones, ¿ya? O también para poder hacer investigación y desarrollo. ¿Cuáles son algunas características de estos pronósticos? ¿Ya? Ahora que tenemos en mente que existen tres horizontes de tiempo, un horizonte a largo plazo, un horizonte a mediano plazo y un horizonte a corto plazo, ¿cierto? Acá hay una cosa que tenemos que comprender muy bien, que dice lo siguiente: los pronósticos a largo plazo son menos precisos que los de corto plazo. ¿Por qué? Porque la desviación estándar, en este caso, va a ser mucho mayor respecto a la media, ¿ya? Que vamos a aprender a calcular, ¿cierto?, los distintos errores de pronóstico, que la desviación estándar es una de las medidas que vamos a revisar. Pronósticos agregados son más precisos que los desagregados, ¿ya? ¿A qué me refiero con pronósticos agregados?
las primeras sesiones yo le comenté, ¿cierto?, de que teníamos distintos niveles de operación. Y la planificación agregada quiere decir que yo estoy juntando todos los productos en una unidad específica, ¿ya?, que se llama agregación de productos, y en base a eso yo trabajo mi planificación. El plan siguiente se llama plan maestro de la producción, donde yo estoy desagregando estos productos. Entonces, cuando hago pronósticos agregados, es decir, de familia de productos, ¿ya?, generalmente tienen o son más fáciles de realizar porque el error que nosotros nos podríamos encontrar en este tipo de pronósticos es más bajo que al hacerlo con un pronóstico de largo plazo. En este caso, la desviación estándar del error respecto a la media es menor si es que hacemos pronósticos agregados más que desagregados. Por ejemplo, dice acá, es más fácil pronosticar el PIB para cierto año con un error menor al 2%, ¿ya? Porque tenemos la serie de tiempo y sabemos cómo se ha movido esta serie de tiempo a través de, valga la redundancia, el tiempo, ¿ya? Entonces yo puedo aplicar un modelo matemático que de alguna manera me entregue un error muy bajo, alrededor del 2%. Pero ¿qué pasa ahora si es que yo quiero hacer pronósticos de ingresos o ventas de una empresa, donde tengo muchas líneas de producto? Se me hace muy difícil hacer este pronóstico y se me hace muy difícil poder llegar a un error del 2%, ¿ya? Y también dice, es más difícil pronosticar el ingreso de un producto dado, ¿ya? Si me voy al detalle y hago un pronóstico de cada producto, ¿ya?, es muy difícil porque cada producto se mueve de distinta manera. Cada producto, ¿cierto?, tiene sus distintas variaciones. Entonces, siempre es recomendable poder hacer un pronóstico agregado más que hacer un pronóstico por cada línea de producto, ¿ya? Y más difícil aún, como dice la presentación, es complicado hacer un pronóstico por producto, ¿ya?, porque tenemos mucha variabilidad, ¿ya?, en los datos. ¿Qué pasa ahora si pensamos en una cadena de suministros, ¿ya?, donde tengo varios eslabones en mi cadena, ¿ya? Entonces, cuanto más lejos del consumidor una empresa se encuentre, ¿ya?, del consumidor final, ¿cierto?, mayor será la distorsión de la información que reciba este eslabón, ¿ya? Si yo soy el proveedor, por ejemplo, y mi cliente final nosotros somos el último eslabón de la cadena, ¿cierto?, versus mi cliente final, la información que me va a ir llegando a medida que voy pasando eslabones, ¿cierto?, va a ser cada vez más complicada y existe más distorsión de la información. El mejor y clásico ejemplo de esto es lo que ustedes ya aprendieron, ¿cierto?, en la sesión anterior, que corresponde al efecto látigo. Si yo no comparto la información en mi cadena, ¿cierto?, la información va a llegar muy distorsionada al último nivel y puede generar muchas complicaciones porque voy a tener que tener mayor capacidad de almacenaje, voy a tener mayor cantidad de inventario, por ejemplo, voy a tener que tener una mayor planilla de mano de obra, entonces genera muchos costos adicionales que podríamos perfectamente disminuirlo si es que compartimos la información a través de toda la cadena, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante poder hacer un buen pronóstico de demanda para poder mitigar este efecto del efecto látigo, ¿ya? Hay que compartir la información dentro de la cadena. Por ejemplo, acá dice, pronósticos colaborativos, con base en las ventas al cliente, ayudan a que las empresas de más arriba de la cadena reduzcan el error de pronóstico, ¿ya? Entonces, por eso se hace muy importante tener un buen pronóstico de demanda para que mitiguemos el efecto látigo, ¿ya?, que genera muchos problemas en la cadena de suministro. Algunas características que tenemos que tener en consideración. La demanda no surge de la nada. Eso quiere decir que yo tengo que tener datos históricos de mis ventas, ¿cierto?, para poder tener y hacer un buen análisis.
Las empresas deben identificar una serie de factores que influyen sobre los clientes. También tenemos que tener eso en consideración. Existen muchos factores externos, ¿ya?, que también nos van a cambiar la forma como yo debiese hacer el pronóstico de la demanda. Estudiar la relación demanda-factores. ¿Este factor externo me influye en mi demanda? Si me influye, tengo que ver la forma de corregir este factor, ¿cierto? De modo de que la demanda ojalá se mantenga lo más estable posible. Si tengo muchos picos en la demanda, ¿cierto? Tengo que estar muy preparado, tanto en capacidad de la fábrica, en mano de obra, en inventario, en transporte, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros cuando estudiemos los distintos tipos de pronósticos, el enfoque que le vamos a dar va a ser de métodos cuantitativos, ¿ya?, a través de modelos matemáticos. Pero también les quiero contar que también existen pronósticos de juicio, ¿ya?, que incluyen el aspecto humano en estos pronósticos, que también son muy interesantes de analizar. ¿Cuáles son estos factores externos que yo les comentaba que podrían afectar nuestra demanda? Primero, ¿cierto?, tenemos que tener siempre en consideración nuestra demanda pasada, ¿ya? ¿Cuáles son los datos históricos que tengo y cuántos datos históricos tengo hacia atrás, ¿ya?, para poder hacer un estudio? Tengo que tener en consideración el tiempo de entrega del producto para poder también hacer un buen pronóstico de demanda. Tengo que tener en consideración la publicidad que yo tengo pensado realizar o las campañas de marketing que podría yo hacer. Porque si realizamos una campaña de marketing, lo que estamos nosotros alterando es la demanda para que lleguen más clientes, ¿cierto?, y nos puedan comprar nuestros productos. Entonces va a poder ver un pic, ¿cierto?, en esta curva de la demanda si nosotros tenemos publicidad o campañas de marketing pensadas en algún periodo de tiempo. Tenemos que también tener en consideración el estado de la economía, lo que está pasando actualmente con esta pandemia que nos está afectando, ¿cierto? La economía está en un proceso de recesión, entonces también tenemos que tener en consideración todos esos factores. Descuento de precio, ¿vamos a hacer algún descuento por nuestro producto? Si hacemos un descuento por producto, ¿cierto?, ya sabemos que estamos incentivando a que se compren más productos. ¿Lo estoy haciendo porque tengo sobrestock o estoy cerrando este producto? ¿Por qué estoy haciendo descuentos por producto? ¿Ya? Tengo que tener también en consideración ese factor. Acciones que los competidores han tomado. Siempre tenemos que conocer nuestra competencia, ¿ya? Siempre tenemos que estar mirando hacia el lado. ¿Qué están haciendo mis competidores? ¿Cuáles son las acciones que están tomando? ¿Ya? Porque si nos quedamos pasivos, probablemente nos van a pasar por arriba, ¿cierto? Y después no tenemos nada que hacer. Entonces siempre tenemos que también preocuparnos de nuestros competidores al momento de planificar y hacer un buen pronóstico de nuestras ventas, ¿ya? ¿Qué estrategia voy a utilizar? Cuando nosotros hacemos los pronósticos, ¿cierto?, cuando vamos a estudiar nuestra serie de tiempo para poder caracterizarla y saber cómo se comportan, ¿ya?, tenemos que tener en consideración varios factores. El primer factor que tenemos que ver y analizar en nuestra serie de tiempo corresponde a ver la horizontalidad que tienen los datos. ¿Son horizontales? Es decir, ¿la fluctuación de los datos es en torno a una media constante o tenemos una tendencia? Lo que esperaríamos nosotros, ¿cierto?, que ojalá tuviésemos una tendencia al alza, ¿cierto? Nuestras ventas siempre fueran hacia arriba, pero siempre pensando en que seamos más productivos. No por vender más, ¿cierto?, voy a ser más productivo. Entonces tenemos que tener en consideración también ese factor. Si mi curva es de una curva de crecimiento, tengo que preocuparme también de los costos para que la productividad también sea mayor
a lo que veníamos haciendo anteriormente. ¿Ya? Otro componente de la serie de tiempo, en lo que estamos conversando recién, que se llama tendencia, ¿ya? Donde voy a encontrar un incremento o también podría ser un decremento de la media de esta serie de tiempo. Si existe un incremento, ¿cierto? Es porque nuestras ventas han aumentado, pero nuevamente no perdamos de vista que tenemos que pensar siempre en aumentar también la productividad, ¿ya? Si nuestra curva está en decremento, tenemos que preocuparnos y tenemos que ver qué está pasando. Nuestro producto ya no es atractivo, ¿ya? Nuestra competencia lanzó un nuevo producto que nos dejó abajo, ¿cierto? Entonces, cuando existe este decremento, tenemos que analizar qué está pasando en el mercado, qué pasa con la economía, qué pasa con nuestros clientes, qué pasa con nuestros competidores, ¿ya? Etcétera. También puede existir, ¿cierto?, lo que se llama la estacionalidad. ¿Qué quiere decir la estacionalidad? Quiere decir que va a haber un patrón repetible, ¿cierto?, de incrementos o decrementos de la demanda. Estos incrementos o decrementos de la demanda podrían ser diarios, mensuales, anuales, bianuales, etcétera, dependiendo el tipo de producto que estamos analizando o servicio. Por ejemplo, la demanda de paraguas obviamente va a ser un producto estacional donde voy a vender más productos en los meses de invierno. Existe un decremento en invierno, ¿cierto? Y después disminuye. Y el próximo año, en invierno, nuevamente va a aumentar y disminuye. Entonces, estos picos de aumento, ¿cierto?, se llaman patrones estacionales, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos en el casino de la universidad, cuando nos tocaba ir a la universidad, ¿cierto?, cuando estábamos en clases presenciales, nosotros podríamos darnos cuenta de que en la mañana había una alta demanda, luego disminuía, llegaba la hora del almuerzo, aumentaba, ¿cierto?, y después en la tarde nuevamente aumentaba. Entonces, esa se llama patrones estacionales que tiene relación con las horas del día, ¿ya? Los bares, por ejemplo, los pubs, ¿cierto?, tienen mayor aumento los jueves, viernes, sábados, ¿cierto? Y los otros días disminuye un poco. Entonces, dependiendo del producto o servicio, podemos encontrar esta estacionalidad que también va a ser muy interesante de analizar, ¿ya? Vamos a aprender a ver cómo yo calculo estos patrones estacionales para poder pronosticar la demanda considerando estos tipos de incrementos o decrementos, ¿ya? También existen patrones cíclicos, ¿ya? Que los cíclicos están muy relacionados con los patrones estacionales, es decir, de que también hay incrementos o decrementos, pero estos son más a largo plazo. Estamos hablando de años o decenios, ¿ya? Cada cierto tiempo la economía se dispara, ¿cierto? Y después viene en recesión. Aumenta, recesión. Eso se llama ciclos económicos. ¿Cierto? Ustedes, ¿cierto?, también lo debiesen manejar muy bien. Y también, en una serie de tiempo, y cuando hacemos un pronóstico de demanda, siempre va a existir un patrón aleatorio, ¿ya?, que es una variación imprevisible de la demanda que yo no la puedo controlar. Siempre va a existir esta variación, ¿cierto?, que es el componente aleatorio de cualquier serie de tiempo. Acá tenemos algunos gráficos de lo que estábamos conversando. El primer gráfico, ¿ya?, el primer gráfico, que se lo estoy marcando acá con el puntero del mouse, quiere decir de que mi serie de tiempo está en torno a una media, ¿ya?, a una media, a una línea horizontal, ¿ya? El segundo gráfico, que podemos ver acá, ¿cierto?, corresponde a una tendencia. Acá existe un incremento, ¿cierto?,
donde podemos ver que está aumentando sistemáticamente a medida que está pasando el tiempo. Existe un aumento, una tendencia, ¿cierto? Por otro lado, acá el gráfico de aquí abajo, ¿cierto? Podemos darnos cuenta de la estacionalidad que podría ocurrir. En este caso, ¿cierto? Como podemos ver, ¿cierto? Viene la serie de tiempo, disminuye en los meses de marzo a abril y luego se incrementa en los meses de agosto, septiembre y octubre. Si se fijan, la gráfica del año 1 y el año 2 se repite el mismo patrón. ¿Ya? Cuando se repite el mismo patrón, quiere decir de que estamos en presencia de una estacionalidad. ¿Ya? Una estacionalidad. Tanto incrementos como decrementos de esta serie de tiempo. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? Tenemos los ciclos que se relacionan, ¿cierto?, con los ciclos económicos que pueden ser considerados como incrementos o decrementos, pero en periodos de tiempo más largos, ¿ya? Alrededor de años o decenios, como decía anteriormente. Muy bien, entonces, teniendo, teniendo estos temas en consideración, lo que vamos a ver ahora van a ser los distintos tipos de pronósticos que podríamos encontrarnos. Existen pronósticos que son cualitativos, ¿ya?, que dependen del juicio de valor, y por otro lado tenemos pronósticos cuantitativos, ¿ya?, que vamos a revisar métodos causales y métodos de series de tiempo, ¿ya?, que son los modelos que a nosotros más nos interesa poder estudiar. Comencemos entonces con los pronósticos cualitativos, ¿ya? Estos métodos o estos tipos de pronósticos cualitativos los podemos encontrar cuando no tengo información histórica para poder hacer un buen pronóstico de demanda, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Yo recurro, por ejemplo, a los métodos de juicio. ¿Qué significa? Significan que, en que las opiniones de gerentes y expertos, ¿cierto?, los resultados de las encuestas de consumidores y las estimaciones del personal de ventas se traducen en estimaciones cuantitativas. Como yo no tengo información, recurro a gente que sí podría conocer mi negocio, ¿ya? Los gerentes, los expertos, podría hacer una encuesta a mis consumidores y, lo más importante, preguntarle a los que saben. El personal de ventas, por ejemplo, que está el día a día ahí, ¿cierto?, con los clientes, son los que tienen mayor información, que nos pueden dar orientaciones de cuánto vamos a vender el próximo periodo. Entonces, cuando yo le pregunto a los expertos o al personal de venta, eso se traduce en un pronóstico de demanda que lo puedo llevar a números, ¿ya?, a estimaciones cuantitativas, ¿ya? Y cuando yo tengo pronósticos cuantitativos, ¿ya?, ahora que tengo ya datos para poder analizar mis ventas, por ejemplo, lo puedo separar en dos grandes grupos. El primer grupo, análisis de series de tiempo, donde voy a tener datos históricos ordenados desde el más antiguo al dato más reciente, ¿cierto?, que vamos a utilizar métodos estadísticos que dependen de los datos históricos de la demanda, con los que se proyecta la magnitud futura de la misma y reconoce las tendencias y patrones estacionales. ¿Por qué? Porque conozco los datos históricos y en base a los datos históricos yo voy a poder graficar mis datos y me voy a dar cuenta si existe una tendencia, si es que existen estacionalidades o si estos datos se mueven a través de una media, ¿ya? Eso lo puedo saber siempre y cuando tenga datos históricos, ¿ya?, una serie de tiempo. Y por otro lado, tengo los métodos causales, ¿ya?
que también utiliza datos históricos de variables independientes, como por ejemplo campañas de promoción, condiciones económicas y actividades de los competidores, que los podría utilizar para poder hacer pronósticos. Como por ejemplo, utilizar la regresión lineal para poder pronosticar mis ventas el próximo año, por ejemplo. ¿Ya? Eso se refiere a métodos causales, que tengo una variable dependiente y una variable independiente, ¿cierto? Para poder utilizar estos datos y hacer el pronóstico para el próximo periodo. Dentro de los métodos de juicio, ¿ya? Estamos en los métodos cualitativos ahora. ¿Ya? Vamos a revisar muy brevemente estos métodos para que ustedes los conozcan, ¿ya? Para poder meternos de lleno a lo que les quiero mostrar, que son los métodos cuantitativos. Los métodos de juicio, ya que son métodos pronósticos cualitativos, como le acabo de decir, ¿cierto? Tenemos varios tipos de pronósticos. El primero, ¿cierto? Se llama estimaciones del personal de venta, ¿ya? Que son pronósticos compilados a partir de estimaciones de la demanda futura que realizan periódicamente los miembros del personal de venta de las empresas, ¿ya? Eso se puede dar, ¿no? En las empresas le preguntan al personal de venta que les diga cuánto va a vender el próximo mes, ¿cierto? Y como ellos tienen el contacto directo con los clientes, ¿cierto? Saben de que van a cerrar un negocio, de que les compraron, quiénes no, ¿cierto? Si pasó algo extraño. Entonces, estos métodos que se llaman estimaciones del personal de venta, es cuando yo le pregunto al personal de venta cuánto va a vender el próximo periodo, ¿ya? También existe lo que se llama la opinión ejecutiva. ¿Qué quiere decir la opinión ejecutiva? Es un método de pronóstico en el cual se hace un resumen de las opiniones, experiencias y conocimientos técnicos de uno o varios gerentes para llegar a un solo pronóstico. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa acá? El gerente general llama a todos los gerentes de área, ¿cierto? El gerente de finanzas, el gerente de operaciones, el gerente de producción, el gerente de ingeniería, el gerente de compras, etcétera, y les pregunta cómo ven ustedes el negocio para el próximo periodo. Cada uno da su visión, ¿cierto? Se resume esto y finalmente se llega a un consenso en base a las experiencias y los conocimientos técnicos que puede aportar cada experto, ¿ya? Eso también podría ser un tipo de pronóstico, ¿ya? Que se llama opinión ejecutiva. También existe, ¿cierto?, la investigación de mercado, ¿ya? ¿Qué es la investigación de mercado? Es un método sistemático para determinar el grado de interés del consumidor por un producto o servicio mediante la aplicación de encuestas, ¿ya? Ustedes son más expertos que yo en este tema, ¿cierto? Ustedes ya me imagino que tienen varios cursos de investigación de mercado, ¿no? Entonces, se realizan las distintas encuestas, ¿cierto? Tabulamos los datos y podemos encontrar, ¿cierto?, cuáles son los gustos y preferencias de nuestros clientes. Y eso lo puedo llevar a estimaciones cuantitativas, ¿ya? A través de las encuestas. Y por último, ¿cierto?, también existe un método, también un método de juicio, que se llama el método Delphi, ¿ya? ¿Qué es el método Delphi? El método Delphi es cuando nosotros llamamos a varias personas a que participen de esta reunión, por ejemplo, ¿ya?, donde se le entrega un formulario o una encuesta que tienen que completar cada una de las personas que están invitadas. La gracia del método Delphi es que se respeta el anonimato. La persona que modera esta reunión no sabe, no sabe el nombre de la persona que hizo su comentario. Entonces, se realiza esta encuesta, se hace la primera ronda, el moderador resume las respuestas, ¿ya?, las filtra, ¿cierto?, y empieza a llegar a cada vez más finas las preguntas, ¿ya? Luego se hace otra ronda, se realiza nuevamente la encuesta, hasta que puedan decidir
y llegar a un consenso. ¿Ya? Eso es el método Delphi. ¿Ya? La gracia que tiene el método Delphi es que es de forma anónima. ¿Ya? No se sabe quién está respondiendo y un moderador obviamente va filtrando hasta llegar al consenso final, que también se traduce finalmente en un número, en una estimación cuantitativa. ¿Ya? Esos serían los métodos de juicio que consideran ciertas variables subjetivas para poder llegar a una estimación cuantitativa. ¿Ya? Veamos ahora, dentro de los métodos cuantitativos, ¿ya? Y acá es donde yo quería meterme, ¿cierto? Son análisis de series de tiempo. ¿Ya? Así se llama lo que vamos a analizar en esta primera parte. Análisis de serie de tiempo, y por otro lado después podemos analizar los métodos causales. En la serie de tiempo tenemos varios modelos matemáticos que vamos a aprender a estimar. El primero se llama promedio móvil simple. El segundo método se llama promedio móvil ponderado. Luego vamos a revisar un modelo que se llama suavizamiento exponencial. Después vamos a ver un modelo que está ajustado a la tendencia. ¿Ya? Este mismo modelo de suavizamiento exponencial, ahora le vamos a incorporar qué pasa con la tendencia, ¿ya? Que también sea considerada. Y finalmente vamos a ver un método que se llama patrones estacionales, ¿ya? Donde vamos a aprender a calcular los distintos índices estacionales que nos va a dar a nosotros luces de cuáles son los periodos, ¿cierto?, que existe estacionalidad. ¿Ya? ¿Cómo yo calculo esta estacionalidad? A través de este método que les voy a enseñar, que se llama patrones estacionales. ¿Ya? Entonces, comencemos por el primer método. El primer método se llama promedio móvil simple, ¿ya? Y son, como dice, métodos de serie de tiempos que se utiliza para estimar el promedio de una serie de tiempo de demanda, promediando la demanda de los n periodos recientes. Si yo tengo una serie de tiempo que tiene, por ejemplo, 20 datos históricos, ¿ya? Yo podría decidir con cuántos periodos me interesa hacer el pronóstico. Utilizo los últimos 3 meses, por ejemplo, los últimos 6 meses para hacer el pronóstico, los últimos 9 meses. Entonces, ahí viene lo que nosotros debiésemos definir. ¿Cuánto es el número óptimo de periodos que yo debiese utilizar para poder hacer la estimación del próximo periodo? ¿Ya? Pero como dice su nombre, esta estimación se basa en el promedio, ¿cierto? Promedio móvil simple. Lo importante acá es determinar cuántos periodos voy a utilizar para poder hacer mi pronóstico del siguiente periodo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula? Tengo todas mis datos, ¿cierto? Desde el más reciente hasta el más antiguo, ¿cierto? Y voy haciendo el promedio de estos valores. Nuevamente, tengo que determinar cuál es este n. ¿Cuántos datos voy a utilizar? N igual a 3, quiere decir que voy a utilizar los últimos 3 periodos. N igual a 6, voy a utilizar los últimos 6 periodos para pronosticar el siguiente periodo. ¿No? Entonces, ahí tenemos que nosotros ir viendo cuál es el n que voy a utilizar para ver cómo se ajusta este número a mi serie de tiempo, que después lo vamos a ver con los errores. ¿Ya? Hagamos este pequeño ejemplo, ¿ya? A ver si alguien de ustedes me puede ayudar. Calcule un pronóstico de promedio móvil de 3 semanas, es decir, n igual a 3, utilizando los últimos 3 datos, ¿cierto?, para estimar la llegada de pacientes a la clínica médica durante la semana 4.
Las cifras correspondientes a la llegada de pacientes en las últimas 3 semanas son las siguientes. Tengo 3 semanas de datos y necesito pronosticar la semana 4. ¿Ya? La primera semana llegaron 400 pacientes, en la semana 2 llegaron 380 pacientes y en la semana 3 llegaron 411 pacientes. ¿Cuántos pacientes van a llegar la semana 4? ¿Quién me puede ayudar con ese cálculo? Acá tenemos, ¿cierto?, la misma tabla que ustedes tenían en la presentación. Entonces, cuando nosotros queremos hacer un pronóstico utilizando el promedio móvil simple para la cuarta semana, lo único que tengo que hacer es calcular el promedio de los últimos 3 semanas. Si tuviese una serie de tiempo mayor, ¿cierto? Ustedes definen si quieren trabajar con los últimos 3, con los últimos 4, con los últimos 5 periodos, etc. Ustedes son libres de determinar este n, ¿ya? Pero tienen que definir un n que sea acorde a su serie de tiempo, ¿ya? Que después tienen que corroborarlo con las distintas medidas de error que vamos a aprender. Entonces veamos cuál debiese ser el pronóstico de esta serie de tiempo utilizando un promedio móvil de 3 semanas. Entonces sería el promedio de los últimos 3 periodos. Por lo tanto, mi pronóstico para la semana 4 debiese ser 397. ¿Ya? Entonces, así, ¿cierto? Yo me preocupo, ¿cierto? Y planifico cuántas enfermeras tengo que tener, ¿cierto? Cuántos insumos voy a tener que tener, ¿cierto? Pensando en que van a llegar 397 pacientes. ¿Ya? Este método es muy simple. ¿Ya? Se basa en el promedio de las últimas n observaciones. Después nos dice acá, ¿qué pasa ahora si el número real de llegadas de pacientes durante la semana 4 es de 415? ¿Cuál será el error de pronóstico para la semana 4? Si yo hice un pronóstico de 397 pacientes y finalmente llegaron 415, quiere decir que mi método, ¿cierto?, tiene un alto error. ¿Ya? Entonces veamos, ¿cuál es el error de este modelo? Decía acá que eran 415. Entonces, si ahora en la semana 4 el dato real fueron 415 pacientes, yo voy a tener un error de pronóstico de 415 menos 397, es decir, tuve un error de pronóstico de 18 pacientes. ¿Ya? Tuvo un error de 18 pacientes. ¿Qué más nos están preguntando acá? ¿Cuál será el pronóstico para la semana 5? ¿Cómo lo debes hacer ahora? Tengo que hacer, ¿cierto?, exactamente lo mismo para calcular el pronóstico, pero siempre tengo que mantener la misma cantidad de observaciones con la que hice el pronóstico anterior. Si definimos hacerlo con un n igual a 3, el siguiente periodo también debiésemos realizarlo con un n igual a 3. Entonces, el pronóstico para la semana 5 ahora va a ser el promedio de las últimas 3 observaciones.
Por lo tanto, para la semana 5, yo estoy pronosticando de que van a llegar 402 pacientes. Una vez que pase la semana 5, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta cuántas personas o cuántos pacientes llegaron realmente. Supongamos que llegaron 403 pacientes, por lo tanto, mi error en este caso fue de un paciente. ¿Ya? Me acerqué al pronóstico, a lo real. ¿Ya? Me acerqué a lo real. Entonces, vamos a aprender más adelante, como les digo, a calcular cuáles son las medidas de error para poder determinar cuál va a ser el mejor modelo que se ajuste a mis datos. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá con este modelo? Si tienen dudas, me interrumpen y lo revisamos nuevamente. ¿Ya? Ok. Vamos entonces con el siguiente método. Ah. Acá hay una gráfica, ¿ya? Utilizando el promedio móvil simple, para que ustedes se den cuenta cómo cambia la distribución de mis observaciones si yo utilizo los distintos números de observaciones para hacer este pronóstico. La curva roja corresponde a las llegadas reales de pacientes. ¿Ah? Las llegadas reales de pacientes. Y acá yo empiezo a hacer los distintos pronósticos utilizando distintos n para realizar este pronóstico. La curva verde utiliza un pronóstico de 3 semanas. Entonces, fíjense cómo se ajustan los datos si utilizo un pronóstico de 3 semanas. Está relativamente cercano a la realidad, porque estoy utilizando las últimas 3 observaciones para poder hacer el pronóstico del siguiente periodo. Pero fíjense qué está pasando después si ahora utilizo un n igual a 6. Es decir, utilizar los últimos 6 datos para hacer el pronóstico del siguiente periodo. Fíjense cómo se va aplanando la curva. Entonces, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? No conviene hacer pronósticos con una cantidad de n muy grande. Como les decía al principio de la presentación, no conviene hacer pronósticos tan a largo plazo, ¿ya? Porque el error va a ser mayor a la desviación estándar media. Por eso, cuando hagamos pronóstico, lo óptimo es que el n fluctúe entre 3 y 6. ¿Ya? ¿Para qué? Para que los datos puedan representar cómo se está moviendo realmente la curva. Como pueden apreciar acá, la curva de color rojo, ¿cierto? Tiene altos y bajos que utilizando un n igual a 3 podría, ¿cierto?, parecerse más que si lo hago con un n igual a 6. ¿Ya? Ok. Siguiente método. El siguiente método se llama promedio móvil ponderado. ¿Ya? Promedio móvil ponderado. ¿Y qué significa que sea un promedio móvil ponderado? Significa que vamos a darle distinta ponderación a las distintas observaciones. Si yo, por ejemplo, decido utilizar un n igual a 3, ¿ya? Un n igual a 3, es decir, utilizar las últimas 3 observaciones para poder hacer el pronóstico,
Si yo le doy el mismo peso relativo a cada una de ellas, estaría utilizando el promedio móvil simple. Pero si yo le doy una ponderación distinta a las observaciones, estaría utilizando el promedio móvil ponderado. Perdón. ¿Ya? Estas ponderaciones, estos pesos relativos, ¿ya? Tienen que moverse entre 0 y 1. Es decir, la suma de todos los pesos relativos tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Tiene que ser igual a 1. Entonces yo le voy dando la distinta ponderación que a cada observación. Generalmente se le da un mayor peso a la última observación en comparación a las observaciones que están antes de la última, obviamente. ¿Ya? Como por ejemplo, lo que tenemos acá. Sigamos trabajando con el mismo ejemplo, ¿ya? Para que veamos cómo se mueve, ¿cierto?, los distintos, o cómo llego a distintos pronósticos utilizando los distintos modelos. Dice, calcule un pronóstico de promedio móvil ponderado de 3 periodos, n igual a 3, para estimar la llegada de pacientes a la clínica médica durante la semana 4. ¿Ya? Tenemos que hacer exactamente lo mismo, pronosticar la semana 4. Utilice el factor de 0,5 para el periodo más reciente, al segundo más reciente un 0,3 y al tercero más reciente un factor de 0,2. Las cifras correspondientes a la llegada de pacientes se encuentran en la siguiente tabla. Entonces, para poder utilizar el promedio móvil ponderado, lo que nos está diciendo el analista de datos en este caso es que le está dando mayor ponderación a la observación más reciente en comparación a las observaciones que tienen más antigüedad. Entonces, ¿cómo lo debiésemos llevar a cabo? A ver. Acá. Hagamos entonces ahora el pronóstico con el promedio móvil ponderado. Con el promedio móvil simple, ya sabemos que nos dio una estimación de 397. ¿Cuánto nos va a dar con el promedio móvil ponderado? Veamos. 0,5 entonces, que es la ponderación que le estamos dando a la última observación, más 0,3 a la segunda más reciente, más 0,2 por la tercera más reciente. Y ahí nos da un promedio ponderado de 400. ¿Ya? De 400. Entonces, acá también el desafío es poder dar los pesos relativos que sean más acorde a la serie de tiempo. Si ustedes consideran de que la última observación está directamente relacionada con la observación que viene posterior, ¿cierto? Es decir, de que el pronóstico que ustedes estiman, ¿cierto?, se va a comportar muy parecido a la última observación, tienen que darle un mayor peso ponderado a la última observación. Si ustedes estiman que justo el último periodo no se ajusta a lo que ustedes venían observando, le tienen que dar una ponderación menor y darle una mayor ponderación al dato que ustedes crean de que se va a comportar, ¿cierto?, la
observación siguiente. Muy importante tener en consideración de que la suma de las ponderaciones tiene que sumar 1. ¿Ya? La suma de las ponderaciones tiene que sumar 1. Eso tienen que fijarse. ¿Ya? Y ustedes tienen que definir cuáles son las ponderaciones más acordes a la serie de tiempo. Entonces, en este caso, si es que yo calculo el error de pronóstico, ¿cierto? Asumiendo que también lo real fueron 415, entonces menos 400, vamos a tener un error de 16. ¿Ya? Vamos a obtener un error de 16. ¿Ya? Y ahora, ¿cierto? Como nos dice, ¿cuál será el pronóstico para la semana 5? Tenemos que repetir el mismo procedimiento. Entonces, me voy acá, revisamos, ¿cierto? Y le estamos dando, ¿cierto? 0,5, en este caso ahora al 415, que sería la observación real que encontramos, más 0,3 al 411, más 0,2 al 308. Y con eso nos da un pronóstico de 407. Y así sucesivamente, ¿cierto? A medida que vayamos teniendo datos reales, podríamos seguir construyendo nuestra serie de tiempo para ir viendo cómo se está moviendo y cuál va a ser el error de pronóstico con este modelo. ¿Ya? ¿Alguna duda al respecto? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Vamos bien? Ya. Seguimos entonces. Tercer método. Este método se llama suavizamiento exponencial. ¿Ya? Suavizamiento exponencial. ¿Y qué es el suavizamiento exponencial? Es un método de promedio móvil ponderado que permite calcular el promedio de una serie de tiempo asignando a las demandas recientes mayor ponderación que las demandas anteriores. ¿Ya? Es muy parecido al método que realizamos anteriormente, ¿ya? Pero en este caso necesitamos 3 datos. ¿Ya? 3 datos para poder realizar este método de suavizamiento exponencial. ¿Cuáles son los datos que vamos a necesitar? Son, un minutito, el pronóstico del último periodo. ¿Ya? Si no tengo el pronóstico del último periodo, lo podríamos estimar. ¿Cómo lo estimamos? Con promedio móvil simple o promedio móvil ponderado. ¿Ya? Ahí tenemos que ir decidiendo con cuál vamos a trabajar. Pero si lo tengo, ¿cierto? No es necesario calcular el pronóstico anterior. Entonces, necesito el pronóstico del último periodo, la demanda de ese periodo, ¿ya? Y un parámetro de suavizamiento alfa. Este parámetro alfa fluctúa entre 0 y 1. ¿Ya? Si es más cercano a 1, quiere decir que le estoy dando mayor ponderación a el último dato de la serie de tiempo. Si es menor o muy cercano a 0, quiere decir de que le estoy dando mayor ponderación a la historia que venía acarreando este modelo. ¿Ya? A la historia, ¿ya? A lo que venía de atrás, a la serie de tiempo histórica. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos que, como les digo, tener 3 datos para poder realizar este modelo. Pronóstico del último periodo, la demanda de ese periodo y el
parámetro de suavizamiento que se llama alfa, ¿cierto? Que fluctúa entre 0 y 1. ¿Cuál es la fórmula? ¿Ya? ¿Cuál es la fórmula de este modelo? El forecast o pronóstico del periodo T más 1, lo que yo voy a pronosticar, va a ser igual a el alfa, que es el parámetro de suavizamiento, por la demanda real, ¿ya?, del periodo, más 1 menos alfa por el pronóstico del periodo. ¿Ya? Veamos entonces cómo lo podríamos aplicar a un ejemplo. Acá. Exactamente el mismo ejemplo de los pacientes que llegan a la clínica, ¿ya?, para que veamos cómo se comporta, ¿cierto?, con este modelo. Dice, calcula un pronóstico de sobresalimiento exponencial para la semana 4 considerando un alfa de 0,1. Las cifras correspondientes a la llegada de pacientes en la última semana son las siguientes. Entonces, tenemos acá, voy a armar otra columna, el pronóstico de sobresalimiento exponencial. El sobresalimiento exponencial necesita un pronóstico del periodo T. Necesitamos la demanda real en el periodo T y el parámetro alfa. Veamos entonces cuáles son los datos que tenemos a disposición. Tenemos 400, 380 y 411, ¿cierto? Entonces, lo que yo necesito para poder pronosticar la semana 4, ¿ya?, necesito el pronóstico de la semana 3. El pronóstico de la semana 3. ¿Cómo lo hago? Lo que podría hacer, necesito el dato que está acá, necesito este dato, que se lo estoy marcando en amarillo, del pronóstico de la semana 3, lo podría calcular, ¿cierto?, utilizando el promedio móvil simple, por ejemplo. Ahí tengo mi pronóstico. ¿La demanda del periodo T lo tengo? Sí, sabemos que la demanda es 411. ¿Y el parámetro alfa lo tengo? Sí, también lo tenemos. Entonces, la fórmula nos dice lo siguiente. Es igual a el parámetro alfa, 0,1, por la demanda real, 411, más 1 menos alfa por el pronóstico. En este caso, el pronóstico para la semana 4 nos dio un valor de 392. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se está comportando este modelo? ¿Cuál es el que mejor se está ajustando a los datos? En este caso, ¿cierto?, los tres modelos que hemos revisado, el promedio móvil simple, el promedio móvil ponderado y el sobresalimiento exponencial, el mejor modelo que se está comportando hasta este momento es el promedio móvil ponderado porque tiene menor error en comparación a los otros dos modelos. ¿Ya? ¿Por qué tiene el menor error? Porque después, ¿cierto?, supimos, ¿cierto?, nos dieron el dato de que la demanda real para la semana 4 fue de 415. Entonces, en este caso, el modelo que tiene menor error hasta el momento es el promedio móvil ponderado. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Ya.
Gracias. Ok. Vamos a seguir entonces. Promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, suavizamiento exponencial. Veamos ahora qué modelo vamos a revisar ahora. Este modelo, que se llama suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia, es una variación del suavizamiento exponencial. ¿Y qué es lo que considera este modelo? Considera ahora tanto la historia de la serie de tiempo, que se llama A sub t, y también considera la tendencia que va a tener los datos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que los datos tienen una tendencia, podríamos utilizar este modelo porque incorpora la tendencia dentro del pronóstico. ¿Ya? Entonces, este modelo, ¿cierto? Tengo por un lado A sub t, que A sub t es el promedio suavizado exponencialmente de la serie en el periodo t. ¿Qué significa eso? Significa de que tengo el mismo parámetro alfa, ¿ya? Pero ahora en este caso voy a tener que tener dos parámetros, el parámetro alfa y el parámetro beta. Ambos parámetros se mueven entre 0 y 1, ¿ya? Entre 0 y 1. Al igual que el caso anterior, si el parámetro, tanto alfa como beta, es más cercano a 1, quiere decir que le estoy dando mayor ponderación a la última observación. Si el parámetro alfa y beta son más cercanos a 0, quiere decir que le estamos dando más peso a la historia que trae la serie de tiempo, más que la última observación. ¿Ya? Entonces, tenemos que A sub t es el promedio suavizado exponencialmente de la serie en el periodo t. ¿Y cómo lo calculamos? Alfa por la demanda real del periodo más 1 menos alfa por la historia que venía anteriormente, ¿cierto? Más la historia de la tendencia que también la debiésemos calcular o la debiésemos estimar, ¿ya? T sub t corresponde a el componente de la tendencia, ¿ya? Promedio suavizado exponencialmente de la tendencia en el periodo t. En este caso utilizamos el parámetro beta por A sub t menos A sub t menos 1 más 1 menos beta por t menos 1. ¿Ya? Y finalmente, el pronóstico para el siguiente periodo, para el periodo t más 1, ya que es lo que yo quiero pronosticar, va a ser la suma de A sub t más t sub t. ¿Ya? Esta sería la forma de poder calcular el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. Veamos entonces un ejemplo. Un minuto. Ya. Entonces dice, MedAnalysis ofrece servicios de laboratorio clínico a sus pacientes. Los gerentes están interesados en pronosticar el número de solicitudes de análisis de sangre cada semana. La publicidad reciente de informar al público acerca de los efectos nocivos del colesterol en el corazón ha generado un incremento en las solicitudes de análisis de sangre en todo el país.
Eso quiere decir que ha habido un crecimiento, ¿ah? Una tendencia. En promedio, dice, MedAnálisis realizó 28 análisis de sangre cada semana durante las últimas 4 semanas. La tendencia en ese periodo fue de 3 pacientes adicionales por semana. La demanda en esta semana fue de 27 análisis de sangre. Se usará un alfa de 0,2 y un beta de 0,2 para calcular el pronóstico correspondiente a la semana próxima. Ya, entonces tratemos de ver cómo lo resolvemos. Voy a utilizar el mismo Excel. ¿Ya? Entonces, voy a hacerlo acá. Suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. Como recomendación, siempre es bueno colocar los datos que nos entrega el ejercicio. ¿Ya? Entonces tengo por un lado alfa. ¿Alguien me puede dictar los valores de alfa? Que no tengo acá a mano el enunciado. ¿Cuánto es alfa? 0,2, profe. 0,2. Beta. 0,2 también. 0,2. Gracias. La demanda real, voy a ver acá. En este caso, la demanda del periodo, dice la demanda en esta semana del periodo, ¿cierto? Es de 27 análisis de sangre. Por lo tanto, la demanda real es de 27. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A sub t menos 1. ¿Cuánto sería sub t menos 1? En este caso, dice, en promedio, MedAnálisis realizó 28 análisis de sangre cada semana durante las últimas 4 semanas. Eso quiere decir de que A sub t menos 1 corresponde a la historia que trae la serie de tiempo. Por eso, A sub t menos 1 en este caso va a corresponder a los 28 análisis. Y por último, tengo la tendencia en el periodo anterior, que si analizamos acá la tendencia, nos dice la tendencia en ese periodo, en las últimas 4 semanas, ¿cierto? Fue de 3 pacientes adicionales por semana. Entonces, T-1 es igual a 3. Y ahora calculamos en base a la fórmula que tiene el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. A sub t menos 1, a sub t, perdón, es igual a alfa 0,2 por la demanda 27 más 1 menos alfa por a sub t menos 1 más la tendencia menos 1. 30,2.
luego tenemos que calcular la tendencia en el periodo. Es igual a beta por A sub t, lo que calculamos, ¿cierto? Menos A sub t menos 1, menos 28, más 1 menos beta por t menos 1. Por lo tanto, el pronóstico del periodo t más 1 es igual a la suma de 30 más 2,84. Por lo tanto, los pacientes que van a llegar en el periodo siguiente corresponden a 33 pacientes que se van a realizar el análisis de sangre. ¿Ya? Esa sería la forma de poder resolver el suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración en este modelo? Identificar bien los datos, identificar cuál va a ser el alfa, identificar cuál va a ser la demanda real y identificar cuál es la historia de la serie de tiempo a sub t-1 y la historia de la tendencia, que en este caso es t-1. Teniendo esos datos, podemos aplicar el modelo de suavizamiento exponencial ajustado a la tendencia. ¿Vale? Ok. Fíjense cómo se mueve el modelo, ¿cierto? Si lo replicamos con datos reales. En este caso, como dice el nombre, tiene considerado, ¿cierto? O se ajusta a la tendencia que presentan nuestra serie de tiempo. ¿Ya? Muy bien. Y por último, ¿ya? Y por último, y acá, hasta acá dejamos la sesión. Ya la próxima semana vamos a revisar métodos causales y errores. ¿Ya? Les voy a enseñar a calcular, ¿cierto? Lo que se llama los patrones estacionales. ¿Ya? Los patrones estacionales. Entonces, este método, ¿ya? Que también lo pueden encontrar ustedes como el método estacional multiplicativo, es un método en el cual los factores estacionales se multiplican por una estimación de la demanda promedio y así se obtiene el pronóstico estacional. Ya. La serie de tiempo, cuando tiene estacionalidad, se mueve o tiene una curva de este tipo, ¿ya? Donde vamos a encontrar unos periodos con incrementos y unos periodos con decrementos, donde acá está claramente definida que existe una estacionalidad, ¿ya? En los meses debe ser el último trimestre, dice ser, ¿ya? Agosto, septiembre, debe haber una estacionalidad, ¿ya? Entonces, para poder calcular los patrones estacionales, ¿ya? Los vamos a calcular para las series de tiempo que presentan estacionalidad, ¿ya? Obviamente, ojo con eso. Entonces tenemos que hacer un procedimiento, ¿cierto?, que tiene 4 pasos para poder finalmente llegar a el valor de cada uno de los índices estacionales para poder hacer el pronóstico. Veamos entonces cómo se aplica este modelo. Para cada periodo, dice, por ejemplo, días, meses o años, ya como tengamos nosotros definida nuestra serie de tiempo, se debe calcular la demanda promedio por cada estación, dividiendo la demanda del periodo entre el número de estaciones. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que hacer, calcular la demanda del periodo dividido entre el número de estaciones. ¿Ya?
Para cada periodo, dice, divida la demanda real correspondiente a una estación entre la demanda promedio por estación, y el resultado obtenido será un índice estacional por cada una de las estaciones. ¿Ya? Calcule después, dice, el índice estacional promedio para cada estación, usando los resultados del paso 2, sume los índices estacionales para una estación dada y divídalos en el número de periodos que están disponibles. ¿Ya? Este es el índice que se utilizará para realizar el pronóstico. Y por último dice, calcule el pronóstico de cada estación para el periodo siguiente, comience con el cálculo de la demanda promedio por estación, bla, 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 que después ustedes la pueden revisar en la presentación, donde vamos a calcular el índice estacional por el pronóstico. ¿Ya? No los quiero marear con tanto texto, después ustedes tienen esta presentación para poder revisarla en detalle, más bien quiero que entiendan, ¿cierto?, cómo se aplica a un ejercicio real, como en este caso. Acá dice, el gerente de la compañía Stanley Steamer, que se dedica a lavar alfombras, necesita un pronóstico trimestral del número esperado de clientes para el año siguiente. El negocio de la limpieza de alfombras es estacional, con un punto máximo en el tercer trimestre y uno mínimo en el primer trimestre. A continuación, se presentan los datos de la demanda trimestral registrada en los 4 últimos años. El gerente desea pronosticar la demanda de clientes en cada trimestre del año 5, basándose en una estimación de que la demanda total durante el año 5 será 2.600 clientes. Entonces acá, el gerente de la compañía sabe que el año 5 va a vender o a lavar, ¿cierto?, 2.600 alfombras. Va a tener 2.600 nuevos clientes. ¿Ya? Él lo sabe. Pero él no sabe cómo estos 2.600 clientes se van a dividir en los 4 trimestres que tiene el año. ¿Ya? Él sabe que va a llegar a este valor de 2.600, pero no sabe cómo va a ser la distribución por trimestre. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, lo vamos a ayudar a determinar cuántos clientes va a tener por cada uno de los trimestres utilizando los patrones estacionales. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Veamos entonces cómo se aplica acá. Patrones. Entonces, tenemos nuestra serie de tiempo, ¿cierto? Donde tengo 4 años y yo necesito pronosticar para el año 5. Y tengo 4 trimestres, ¿ya?, que tiene cada año. En el año 1 tuvo 1.000 clientes, en el año 2, 1.200, en el año 3, 1.800 y en el año 4, 2.200. Lo primero que tenemos que hacer para poder aplicar el método de suavizamiento exponencial es calcular la demanda promedio. ¿Ya? La demanda promedio. Entonces, acá lo hacemos con promedio Entonces acá lo primero que hacemos es calcular el promedio de cada uno de los años. ¿Ya? El promedio de cada uno de los años. Luego, el paso 2 nos dice, divida la demanda real con la demanda promedio. Entonces acá tengo, voy a copiar la tabla, el trimestre y los años.
Entonces el paso 2 nos dice lo siguiente. Divida la demanda real en la demanda promedio. Fíjense. Y ahí le va a dar a usted un valor estacional por cada estación. Entonces, oh, me equivoqué. Ahí sí. Calculamos entonces para cada estación. Entonces, el 0,18 corresponde a 45 dividido en 250. Para el periodo 2, los 335 sobre 250. Los 520 sobre los 250. Y los 100 sobre los 250. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el 0,18 significa que está bajo el 82% del promedio, ¿ya? El primer trimestre. En el periodo 2 quiere decir que las ventas o el servicio que ofrece el señor, ¿cierto?, está sobre el 34% del promedio. Acá, el periodo 3, ¿cierto?, vende 108% más que el promedio. Y el periodo 4 quiere decir que tiene una venta menor al 60% con relación al promedio, ¿ya? Así podríamos analizar qué significa cada uno de los índices estacionales. Entonces ahora repetimos el proceso para el año 2. El año 2 va a ser la demanda real, 70, sobre la demanda promedio. ¿Ya? Repetimos el paso para el año 3. Ahí está. Y repetimos lo mismo para el año 4. Ya. Profe, ¿Sí? eso que apretó al último sirve para saber ¿Qué qué cosa? cosa. ¿Qué apreté? Arribita. El... Acá el signo gato. No, después de eso. Cuando selecciona todo y después aprieta otra cosa. No se lo apreté. A ver, lo hago de nuevo. Voy a hacerlo de nuevo. Ahí tú me dices qué es lo que apreté. No sé lo que apreté. Lo que hice acá fue el 100 dividido en 550 y en el 9 estoy fijando el 9 con el signo peso. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre la fórmula me quede fijo la fila, en este caso F9. Sí, entiendo. Pero después, primero le estaba dando, por ejemplo, 0, 1, 2, y después usted Ah, apretó algo y le dio en decimales. que esta es la función que tiene Excel. Subirle los números decimales. Ah, el Acá, número de decimales. Ah, ya, eso era. números decimales. Sí, eso es. Ya, profe. Vale. Ya. Entonces, teniendo estos índices estacionales por cada
estación y por cada año, lo que tenemos que hacer ahora es calcular el índice estacional promedio por estación. ¿Ya? ¿A qué me refiero por estación? Me refiero por estación 1 va a ser el trimestre 1, la estación 2 el trimestre 2, la estación 3 el trimestre 3 y la estación 4 el trimestre 4. Entonces acá calculamos el índice estacional promedio. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Lo que hago es calcular el promedio de todos los índices estacionales de la estación 1. Ahí está. A ver, los decimales ahí. Siempre yo acostumbro a trabajar con 2 decimales, ¿ya? Por regla mía, ¿ya? Pero es una buena aproximación trabajar con 2, ¿ya? Entre 2 y 3. Profe, disculpe, ¿cómo lo hizo? ¿Qué cosa? ¿El índice estacional promedio? ¿Cómo lo calculó? El índice estacional promedio se calcula como el promedio de todos los índices estacionales de la estación 1. Es decir, el promedio del índice estacional para el trimestre 1, del año 1, del año 2, del año 3 y del año 4. ¿Ya? Promedio de, ¿qué sería? El 0,18 más el 0,23 más el 0,22 más el 0,18. Ah, ya, muchas gracias. Y ahí nos da el índice estacional promedio. ¿Ya? Y hacemos exactamente lo mismo. Para la estación 2, vamos a tener que hacer el 1,34 más 1,23 más 1,30 más 1,32 dividido en 4. Y nos da 130 o 1,30. Para la estación 3 o trimestre 3 va a ser 2,08 más 1,97 más 1,84 más 2,11 dividido en 4, es igual a 2, ¿vale? Y ahí nos da el índice estacional promedio por cada una de las estaciones. Entonces, el señor de la compañía, Stanley, nos dice que él sabe que en el año 5 va a vender o va a tener 2.600 clientes. ¿Ya? Pero él no sabía cómo hacer esta distribución trimestral para poder planificarse. Entonces, ahora que sabemos que el año 5, voy a hacer acá el año 5, el año 5 vamos a tener 2.600 clientes, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar el índice estacional de la estación 1, del trimestre 1, que sabemos que es un 80% más bajo que el promedio, por los 2.600. ¿Ya? Más el índice estacional del periodo 2, 1,30 por 2.600. Acá yo me equivoqué, me confundí. En este caso, como yo tengo los 2.600, que es anual, lo que tengo que hacer es llevar a el promedio. Ahí sí. En este caso va a ser los 2.600 dividido en las 4 estaciones, los 4 trimestres, que sería 650. Y ahora sí. Ahora aplico el índice estacional promedio, 0,2 por 650. 1,30 por 650. Más 2 por 650. Más 0,5 por 650. Y ahí nos da el total de 2.600. ¿Ya? Entonces ahora nosotros le podemos dar una respuesta al señor Stanley. Usted debiese
obtener, ¿cierto?, 133 clientes en el trimestre 1, 844 en el trimestre 2, va a recibir 1.300 clientes en el periodo 3 y 324 en el trimestre 4, ¿ya? Que la suma es igual a 2.600. ¿Ya? Este método es muy útil cuando tenemos series de tiempos estacionales. ¿Ya? Cuando tenemos series de tiempos estacionales. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué les pareció? ¿Está bien? ¿Está muy complicado? No es tan complicado, ¿cierto? Solamente hay que ser bien ordenado, hay que identificar bien cuáles son los datos que nos entrega en el ejercicio, calcular bien los pronósticos, ¿cierto? No es mayor, no tiene mayor complejidad, ¿ya? Y a mi parecer son herramientas muy útiles, ¿cierto? Para poder hacer distintos tipos de pronósticos, ¿ya? Que les va a servir tanto para este curso como para cursos posteriores. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? ¿No hay dudas? ¿Quedó todo claro? Sí, todo claro, profe. Gracias, Franco. Bien, entonces, la próxima semana, estimados alumnos, lo que vamos a ver es los métodos causales, que vamos a aprender a calcular regresión lineal, ¿ya? Y vamos a ver las distintas medidas de error de pronóstico, ¿ya? Para poder después nosotros dar una respuesta, ¿cuál método es mejor que otro? ¿Ya? ¿Cuál método se ajustó mejor a la serie de tiempo en base a los errores? ¿Ya? Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Y la próxima semana, ¿ya?, para que se preparen, les voy a dar una segunda tarea, y esta segunda tarea va a ser lo siguiente. Tienen que buscar una serie de tiempo, ¿ya?, que hay muchas, ¿cierto? Hay una base de datos con muchas series de tiempo, y tienen que hacer una estimación con todos los métodos que hemos visto, ¿ya? Y me tienen que decir cuál método se ajusta mejor a los datos. En la próxima clase les voy a explicar cómo yo puedo dividir una serie de tiempo, ¿ya? Supongamos que tenga 100 datos históricos, entonces vamos a hacer, por ejemplo, los 80 datos más antiguos, vamos a conformar este modelo, lo vamos a entrenar. Y con los 20 restantes, que son reales, ¿ya?, yo voy a corroborar si mi modelo se ajusta o no se ajusta a los datos. ¿Ya? Esa es una técnica que se llama una técnica de minería de datos, que también es muy interesante que ustedes la aprendan para poder ver, ¿cierto?, cuál es el mejor modelo que se ajusta a los datos. ¿Ya? Eso lo vemos la próxima semana. ¿Ya? Muy bien, quedo atento a alguna duda, alguna consulta, sugerencia, lo que estimen conveniente. ¿No? Bien, si no hay más dudas, me despido. Espero que todos se encuentren muy bien, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Chao, Chao, Profe, profe. profe, gracias. Chao. Chao, profe. Profe. Chao, chao.